Buen día, 7:09 y estamos arrancando un sábado más de Pueblada, tempranito como siempre, con muchas ganas de charlar, de encontrarnos, de generar este espacio donde también podemos al menos hacer el intento de explicar lo que pasa. Y hoy hemos hecho un enroquecito por un ratito, aunque sea. Con Gasti Carduz estamos hoy. Nos falta el Chino Rinesi. ¿Qué pasó con el Chino? Buen día, Gasti. Buen día, Pri, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta mañana de sábado? ¿Fresca o por lo menos Aceptable. aceptable? Frescos Sí. fueron los días de lluvia anteriores de esta semana, ¿Qué que días? es mucha agua. ¿Y qué semana además? Una semana, en lo personal por lo menos, siento que muy intensa. Ha pasado muchas cosas esta semana. Ha pasado de todo, no sé, bueno, capaz que en la vida personal también nos han pasado muchas cosas, pero una semana muy movida, con mucho contenido para charlar, que la verdad que ha sido una semana donde también pudimos cantar un poquito de victoria, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera contra este gobierno nacional que busca constantemente arremeter contra nuestros derechos. Y una semana, un comienzo de fin de semana también, entre el jueves, viernes, con cosas que fueron pasando, nada que no se conozca ya, ¿no? Hablando de nombres como ex Spagnuolo. Un comienzo de fin de semana también movidito y con mucho para charlar, también para visibilizar y para poder poner en común sobre lo que viene pasando con los amigos de Milei, que no sé, alguien le está soltando la mano a alguien acá. Sí, así es, tenemos mucho para charlar y profundizar. Bueno, un tema que es tendencia y que alarma porque se la nombra a nada más y nada menos que a Karina, la hermana de Milei, y a sus asesores más cercanos. Recordemos que Diego Spagnolo era el abogado de Milei, o Ujú. sea, es una persona íntima de Javier Milei, que bueno, fue ayer nada más y nada menos despedido por audios que lo vinculan a la corrupción y que vinculan a la hermana del presidente. Así que podemos decir que también un año y medio de gobierno bastante complejo, para ponerlo en palabras simples, que bueno, tiene más causas de corrupción y, bueno, causas quizás no tan literal en lo judicial, pero sí como charlas respecto a la corrupción de este gobierno, más que todo lo que vienen haciendo. Pero bueno, una semana donde también ha sucedido muchas cosas en el Congreso, donde hemos dado una batalla que ha servido, como siempre, donde el gobierno nacional no pudo salirse con la suya, así que vamos a hablar mucho sobre eso. Tenemos un programa además donde tenemos algunas entrevistas muy interesantes, pero antes de tirar el spoiler sobre qué es un poco lo que vamos a estar charlando en un ratito, contarles que estamos al aire no solamente por la radio, sino también que estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la M530, así que nos pueden ir a ver las caritas y decirnos quién tiene más cara de dormido, si Gasti o yo. Y también nos pueden escribir al WhatsApp. Así es. ¿Querés recordar el número? 11 3200 0530 para, bueno, contarnos cómo arrancan este fin de semana, qué es lo que vienen viendo de lo que está pasando en estos días con toda la situación nacional en general o lo local. Unas últimas semanas también de elecciones que, bueno, se vienen moviditas, ¿no? Sí, así es. Y también les recordamos, tenemos nuestras redes sociales, @pueblada.oc en Instagram y @pueblaoc en Twitter. eh, o lo que ahora se llama X, pero bueno, yo no voy a dejar de decirle Twitter, no puedo. Así que bueno, nos pueden encontrar por ahí también para charlar, para dejarnos sus comentarios, para ir viendo que en la semana sacamos el posteo, flyers de invitados o cosas que vamos a compartir con ustedes acá. Y una semana, como decías vos, Pri, con mucha tela para cortar. Yo siento que por parte del gobierno de Milei, vos recién decías año y medio, nada, fueron escondiendo la tierra bajo la alfombra hasta que la alfombra se hinchó tanto que se la empezaron a llevar puesta. Y bueno, vamos a ver si podemos correr un poco en la alfombra y contar lo que hay debajo. Totalmente. Pero bueno, también hoy se nos viene un día, como veníamos diciendo, con algunas entrevistas interesantes para poder pensar también cómo seguimos adelante en el marco de estas últimas semanitas de campaña previo a la elección bonaerense del 7 de septiembre. Vamos a estar charlando en un ratito nomás con Macarena Kunkel y con Diego Nani. La verdad que son dos entrevistados que, bueno, Macarena ya es amiga de la casa, ya lo podemos decir Sí, sí, así. así es. Ya
Bueno, hemos tenido la oportunidad de charlar con ella en otras oportunidades y nada, muy interesante para el debate político también y para la actualidad. Así que podemos decir que de esta manera, así muy amigable y muy hermosamente y con mucha emoción, podemos decir que así arrancamos Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Y siendo las 7:14, también ha sido una semana para charlar mucho sobre qué nos pasa socialmente, ¿no? Sí, una semana triste para los futboleros, para quienes festejábamos, y lo anunciaba acá en Puebla hace un par de sábados, la incorporación de los visitantes a las canchas, al fútbol argentino, el volver a tener la mística de las dos hinchadas en un estadio, el cantarse, el folclore, bueno, todo eso el miércoles se vio atentado. Todo eso el día miércoles en la cancha de Independiente, en Avellaneda, se vio manchado porque, bueno, lo dijo Maradona una vez, ¿no? La pelota no se mancha, esa frase icónica que tenemos, pero me parece que el miércoles un poquito se ensució, un poco grave es lo que pasó entre las hinchadas de la Unión de Chile, de la U de Chile, perdón, y la Independiente, ese cruce de barras donde bueno, la barra de la U de Chile tiene una bomba de estruendo, la barra de Independiente responde yendo a la parte de las gradas donde estaba la parcialidad chilena y se detalla, se da esa batalla campal, ¿no? que todos vemos en las redes sociales, donde se replican todo el tiempo los videos de los golpes, de las actitudes de algunos barras sobre otros. Bueno, sucedió en marco de un partido de Copa Sudamericana, como para darle un contexto para quienes no están al tanto de las competiciones deportivas del fútbol masculino que se vienen dando este año, donde, como contaba recién, una parte de la hinchada, digamos, no fueron las familias, no fueron las personas que se sacaban fotos fuera del estadio, no fueron la gente que estaba alentando a su equipo, sino que fue una parte de la barra brava de la U de Chile que tira una bomba de estruendo y a un sector de la platea Independiente, donde había familia, donde había hinchas, donde no había barras, y la barra Independiente toma venganza contra ellos, golpeándolos. Bueno, hay personas heridas, hay personas todavía con el parte reservado y hubo más de 100 detenidos por parte de la parcialidad chilena que fueron liberados el día de ayer acá mismo en la provincia de Avellaneda. Se publicó, digamos, habló sobre esto el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, donde él asegura, porque ¿qué sucede acá? Porque uno dice, bueno, todo lo que estás relatando es una tragedia, todo lo que estás relatando es muy grave, pero ¿cómo sucedió? Bueno, sucedió porque no había personal policial suficiente para llevar adelante la seguridad que requiere el partido, por la seguridad que requiere el evento. Sucedió nada más y nada menos que en medio de una campaña electoral, y yo como comunicador, y me hago cargo, digo, tengo que vincularlo porque la policía de Patricia Bullrich no mandó la cantidad de efectivos que realmente deberían haber cubierto, porque la Conmebol bueno, en palabras de Javier Alonso, solo les importa el espectáculo televisivo, no les importa la seguridad, no les importa en qué modo se realiza, no les importa la gente. Recordemos que los hinchas argentinos, cada vez que viajan a Brasil o a algún país para ver a su equipo en la competencia sudamericana o Libertadores, son brutalmente golpeados. Lo vimos con Godoy Cruz esta semana, lo vimos con hinchas de Racing en Uruguay. Bueno, sucede mucho por parte de las fuerzas de seguridad de otros países, pero acá
lo principal, lo primero que falló, fueron las fuerzas de seguridad nacionales que no estuvieron en el operativo. Cuando se hacen este tipo de partidos, ¿se pone una cierta cantidad de oficiales, por ejemplo, de la bonaerense y oficiales de la federal, o cómo funciona el tema de la contención de la seguridad? Los partidos generalmente la contención de la seguridad lo garantiza la Policía Federal. Uh-huh. Y obviamente la bonaerense siempre tiene un esquema de contención ante cualquier tipo de adversidad o cualquier tipo de patrullaje por fuera. Pero se pacta, digamos, esto es un partido internacional, ¿no? Es un partido donde la injerencia y el fútbol ya no depende de la AFA, digamos, uh-huh, del Chiquitapia, de la organización de los torneos argentinos, sino que la lleva adelante la Conmebol, la lleva adelante Alejandro Domínguez, quien es el presidente de la institución que representa al fútbol sudamericano, y él debe generar no solamente el proceso de seguridad con el país que es anfitrión del partido, sino también todo el protocolo de la Conmebol. No se hubiera solucionado, ¿no? Uno cuando mira la tele ve que en las hinchadas, en los pulmones, que es ese espacio que separa una hinchada de otra, ve muchas personas de pecheras verdes, flúor. Okay. Bueno, eso lo garantiza Conmebol. Eso también falló. Okay. Y después, nada, la responsabilidad implícita, la responsabilidad directa del presidente de Independiente, que es nada más y nada menos que Grindetti, aquel que fue intendente de Lanús, que fue intendente de Lanús mientras hacía campaña en Independiente, mientras Lanús no tenía acceso a servicios. Lanús era uno de los municipios más golpeados. Bueno, recuerden ese intendente tan polémico como Grindetti, que es el que hoy reemplaza a aquel Fabián Doman como presidente de Independiente. Grindetti, hombre de Patricia Bullrich, lo cual también, cuando yo digo se da en un contexto electoral, empieza a vincularse algunos ruidos, como que al hombre de Patricia Bullrich en el partido, donde debería haber oficiales, debería haber un protocolo de seguridad tan repetitivo, ¿no? Porque, digamos, no es algo nuevo para el fútbol, un partido de Copa Sudamericana. Bueno, no se cumplieron los protocolos, no estuvo a la altura de la seguridad, y un presidente que en vez de pensar en su gente, en su hinchada, en las familias que van a ver Independiente, que también sufrieron esta tragedia, él se estaba preparando en Paraguay para reclamarle a la Conmebol el pase de Independiente a la siguiente ronda. Y ahí, ¿sabes qué? Me hace pensar un poco en una de las preguntas que leía mucho, era, bueno, como lo importante acá es quién empezó el conflicto, y hay como una cuestión interesante para pensar que es, bueno, no, o sea, más allá de una cuestión de culpas, por así decirle, no es, bueno, quién empezó, sino como el foco tiene que ir también a pensarse en otro lugar. No, sin lugar a dudas. El quién empezó solo sirve para aquella persona que está pensando en quiero que mi equipo pase de ronda y no me importa lo que pasó, digamos. Uh-huh. Pero sí es cierto que, a ver, disciplinariamente la Conmebol tiene que dejar precedente, digamos, no puede autorizar, por ejemplo, que uno de los dos equipos pase de ronda. Digamos, disciplinariamente Independiente y la U de Chile deben quedar descalificados ambas instituciones, y a partir de ahí trabajar, bueno, el tema de la seguridad y la convivencia de parcialidades en los partidos. Lo venimos viendo, digo, nosotros en la Argentina hubo casos de violencia en cuanto al fútbol local y las hinchadas, lo recordamos. Bueno, hay históricos, recordaba, mientras buscaba información sobre lo que pasó, veía cuestiones más del tiempo para atrás, y por ejemplo entre Chacarita y Atlanta, algún presidente, algún dirigente que no quiero nombrar, pero que decía hay que respirar hondo y hacer como que no pasa nada, bueno, y se pudrió todo peor. Digo, hemos tenido casos de violencia en nuestro propio fútbol, y eso ha llevado a que no tengamos visitantes, que tampoco era la solución. Uh-huh. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, lo contaba yo mismo hace un par de sábados, se dio todo un paso a paso, un protocolo de, ir volviendo
con pruebas, piloto, de formas, a ver si podemos retornar al fútbol con visitantes. Lo venimos llevando adelante y viene funcionando bien. De hecho, en todos los partidos que hubo visitantes, desde que la AFA declaró esto hasta hoy, no hubo ningún inconveniente. Y ahora sucede que están especulando también porque dentro de pocos días va a jugar la llave de la Libertadores, Racing contra Vélez, que son dos equipos del fútbol local, que en Libertadores siempre hay visitantes, y ahora están especulando, porque al ser dos equipos argentinos, después de lo que pasó, si van a tener visitantes o no. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la Conmebol debe dejar un precedente, pero también se debe buscar a los responsables, y el responsable no es el hincha, no son las familias que van a la cancha, no es el fútbol, sino que el responsable son los violentos, son las barras bravas que están en el caso de Independiente vinculadas políticamente. También como para ver hasta dónde escaló esta situación. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se comunicó, no solamente con Argentina ni con la Conmebol, sino que también se ha expresado en Twitter pidiendo por la salud, la integridad de los detenidos, pidiendo también la liberación, que eso sucedió en el día de ayer, y ayer mismo, a eso de las 11 de la noche más o menos, tuiteaba que había tenido comunicaciones con Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde Axel le indicaba que ya habían identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el Estadio Independiente y que serán imputados por intento de homicidio. Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos que como sociedad no podemos naturalizar. Qué importante esto, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de la respuesta que tiene que dar el Estado frente a esto, que si bien inevitablemente la mirada es punitivista, ¿no? Porque hay una cuestión ahí del castigo. Qué importante también poder pensar desde dónde, o esto que decías vos, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta para adelante? ¿Cómo dejamos un precedente? ¿Cómo nos quedamos con esto de que en definitiva no sea solamente un hecho aislado, sino que pueda, en todo caso, ayudar a transformar el fútbol en algo mejor? Y que no quede en esto, ¿no? De, bueno, metemos a todos los hinchas en la misma bolsa, son todos unos violentos, no hay que permitir visitantes, o digo, no se puede jugar en ciertas canchas, lo que sea, sino que por el contrario sea directamente más esto, ¿no? Como mucho más ordenado de alguna forma, pero al mismo tiempo que también genere la tranquilidad para los hinchas y las hinchas de que van a poder seguir disfrutando ver a sus equipos. Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo, Pri, porque si vos haces una votación a los hinchas de cualquier equipo, para mí va a ser 99-1 o unánime la respuesta de que todos quieren que haya visitantes, de que no hay nada más lindo que ir a la cancha y cantarle y responderle las canciones al otro y que el otro te responda y listo, se termina ahí. No hay nada más lindo que viajar para ver a tu club y recorrer y conocer, porque eso también te da la oportunidad de conocer, y lo vemos mucho cuando juega algún equipo brasileño con algún equipo argentino y vienen acá y vos ves a los turistas que los ves recorriendo, y que si estás en la capital federal a muchos te los cruzás con las camisetas, con que conocen, no sé, que hacen algún recorrido, que van a Plaza de Mayo, lo que sea. Lo mismo del otro lado, digo, cuando algún equipo argentino juega afuera, lo vimos en el Mundial de Clubes, vimos lo que fue Estados Unidos recibiendo a todas las hinchadas, no sucedió nada, se puede, y hubo choques de equipos con alguna rivalidad. Lo vimos con Boca en la final de la Libertadores, que Boca pierde con Fluminense, la cantidad de hinchas que habían copado Brasil, y el único inconveniente ahí fue con la policía. Bueno, entonces la Organización de Fútbol Sudamericana, la Conmebol, lo que debe plantearse acá es cómo trabajamos para reducir la violencia en las canchas y cómo trabajamos para que cuando no hay violencia en las canchas no sea el operativo de seguridad lo que violenta a las hinchadas. Porque también lo que sucede después es eso, son dos cosas que van por separado, no es lo que sucedió el miércoles, lo que contábamos antes, pero como institución también debe plantearse ese lugar. Clarísimo, Gasti Carduza hablando sobre fútbol, y vamos a escuchar una cancioncita un ratito de Sandro, porque estamos
en la semana del natalicio de el ídolo de América, así que vamos a escuchar Penumbras. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La realidad puede verse desde un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca una mañana sin diarios. Ahora desde el Pulqui Bar. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo y Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios.
Los esperamos los sábados a las 9 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530. Somos radio. Somos Eve. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Horas 35 minutos. Primero que nada, qué hombre, Sandro. Sí. El verdadero qué hombre. Eso primero. Primero que nada. Feliz cumpleaños. Le mandamos un saludo a Sandro que nos escucha desde el más allá. También queremos saludar a quienes nos están mandando mensajitos por el WhatsApp, por el YouTube, al gran Sergio de las Heras, que él siempre es como el mejor alumno, el que siempre se sienta adelante, que está ahí, que pone el cuerpo. Así que le mandamos un gran saludo a él, a Emma de Dolores, a Jorge de Charata Chaco, nos está escuchando. Así que gracias por poner el oído tan tempranito un sábado a la mañana. Y creo que Emma de Dolores te estaba mandando un mensajito a vos. Sí, comentaba una situación en cuanto a la seguridad, la organización de cómo se distribuye la seguridad en el partido, en los eventos, en la cual coincido que la seguridad es responsabilidad del club. Por eso nosotros cuando arrancamos a contar esto hablábamos de la responsabilidad y de la poca, ¿cómo decirlo así, no? Pero de la poca empatía, podemos decir, que tuvo el propio presidente, Héctor Grindetti, con el club cual preside, que es Independiente, porque no solamente no se hizo cargo de lo previo al partido, sino que después su único interés era el resultado deportivo. No le importaba el estado de su gente, no le importaba lo que había sucedido. Así que nada, lo que dice Emma es muy cierto. Los primeros responsables son los dirigentes de Independiente, que por su vinculación política y por su trayectoria, muchos periodistas no lo quieren nombrar, pero que es Grindetti. Y veníamos hablando ya de que esta semana ha sido una semana de victorias también contra este gobierno que busca amedrentar constantemente sobre los derechos de trabajadores, de trabajadoras, de personas con discapacidad. Porque ha pasado de todo en el Congreso de la Nación, tanto el día miércoles como jueves, en diputados, en senadores, y como para hacer un pequeño raconto, ¿no? de lo que fue pasando y también poder ponerlo sobre la mesa y poder no solamente seguir visibilizándonos, sino también poder, como poder de alguna manera dejar una postura sentada y también un reconocimiento a todo esto que ha sucedido. El miércoles hubo sesión en diputados y se debatieron los vetos de Milei a las leyes de aumento a los jubilados y jubiladas y la ley de emergencia en discapacidad. No para todo hubo quórum, pero sí para estos dos temas en particular que son importantes, que ya se venía pensando y que también hubo muchas familias movilizándose frente a lo que venía sucediendo. El martes para el miércoles hubo una vigilia de distintas personas que fueron a movilizarse para pedir por la ley de emergencia en discapacidad.
y esto lo traigo porque al menos yo no lo vi muy reflejado en muchos medios, y lo que ha sucedido con las organizaciones sociales que se han puesto a la cabeza esto y esta lucha tan fuerte y tan importante en este contexto es fundamental para lo que pasó en el Congreso después. Entonces, eso el día martes a la noche empezó. El miércoles, como siempre, los y las jubiladas fueron a movilizarse, además de las personas con discapacidad. También han participado agentes pediátricos que también estuvieron haciendo una movilización el jueves. Y el miércoles, adentro se rechazó el veto contra la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y se obtuvo el veto al aumento de las jubilaciones, ¿no? Estaba previsto tratar el tema del veto que declaraba la emergencia en Bahía Blanca, pero para eso ya no hubo quórum al respecto, y el restablecimiento de la moratoria previsional, que es importante también para tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que se nos vienen las elecciones provinciales y nacionales, y que el gobierno, además de no querer aumentarle un poquitito nomás el monto de las jubilaciones a los y las jubiladas, tampoco quiere que se sigan jubilando, por algo nos deja sin moratoria. Entonces, para volver a retomar qué dice la ley de emergencia en discapacidad que había vetado Milei, y la Cámara rechazando este veto, busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027. Son 2 años, es muy poquito, pero al mismo tiempo es un montón para poder ver cómo revertimos esta situación que está sucediendo. Y lo que propone es regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la ANDIS, ya que estamos en una semana de hablar mucho de la ANDIS por distintos motivos, y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad. Estamos hablando de algo que debería ser natural, ¿no? En nuestro país, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Discapacidad existe hace un montón, que también se busca, ¿no? con la prestación poder darle derechos o una vida un poquito más digna a quienes tienen discapacidades. Y bueno, después del veto de Milei, la Cámara vuelve a votar y logra la mayoría para dar de baja ese veto, para vetar el veto. Y sí. No, pensaba en esto, en los plazos, en lo que decía vos. Es como, bueno, resistir hasta que termine el mandato de Milei. Uh-huh. Que es lo que necesitan más que nada la población en general. Y al mismo tiempo que también está bueno pensar en qué significaba, ¿no? El aumento de las jubilaciones que también vetó Milei, pero que no se llegó a conseguir el veto del veto, digamos, ¿no? Y esto también es interesante porque hay una cuestión, ¿no? del supuesto equilibrio fiscal, el superávit, que ya sabemos que no existe, que es ficticio, y lo que representa también para el PBI nacional el aumento de las jubilaciones. Y en este caso, con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, no se logró llegar a la ley de jubilaciones. Y justo en ese momento hubo 8 ausentes a la votación. Eso también como está bueno rever cada nombre de esas personas que han estado participando en la Cámara y quienes no se han hecho cargo de poder darle un poquito más de vida a nuestros jubilados y jubiladas más digna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la iniciativa implicaba un aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones y un incremento del bono que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos. Esto a actualizarse por inflación. Y significaba más o menos 400.000 pesos. Estamos hablando de un número que parece ficticio. Con todo. Con el 7%, con el aumento del bono, Estamos hablando de un número que no es realmente digno, eso es una realidad. Pero sí es un número un poquito más alto. Y para el PBI significaba un 0,03%, que también es una cuestión ínfima, teniendo en cuenta si tenés superávit fiscal debería estar todo un poco más ordenado. Pero bueno, nada, lo que ha sucedido el miércoles fue eso, y justo, o casualidad, antes de que arranque la sesión en el Congreso, Adorni tuiteó que el gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. O casualidad, teniendo en cuenta que dijo, bueno, capaz que con esta la zafo un poquito y logro que los diputados me blinden este veto. Bueno, no ha tenido suerte ni Adorni ni el gobierno nacional. Ni hablar de Caputo en el Council of Americas diciendo que
papel ni idea qué pasaba en el Congreso. No es un tema que estaban mirando mucho. Y con esto es que la pregunta final del miércoles es ¿qué seguridad jurídica misma quiere dar Caputo sobre su país que él tiene que conducir económicamente cuando supuestamente ni siquiera está atento a lo que sucede con el poder legislativo en su país? Y hablando del jueves en particular, que fue senadores, la sesión que fue 24 horas más tarde, lo que logró fue el rechazo de, en principio, 5 decretos que desregulaban organismos autárquicos, que son el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, el Banco Nacional Genético y distintos organismos culturales. O sea que el Senado arrancó ni en primera ni en segunda, arrancó en tercera directamente. Dijo, bueno, vamos con toda. Y Milei con eso se quedó medio del orto, lo podemos decir así. Porque Caputo, a través de directamente un decreto, dejó a más de 280 trabajadores de planta permanente a disponibilidad. O sea, estamos hablando de una situación que totalmente irrisoria, porque no tiene sentido lo que planteó y porque justamente es ilegal lo que está haciendo, pero lo hizo a modo por lo menos de dejar asentado una idea, ¿no? Muy clara. Y además se aprobó por segunda vez la ley de financiamiento universitario y también la ley en emergencia pediátrica, que lo que hace es proteger al Garrahan y a los distintos hospitales de alta complejidad del país. Está bueno volver a ver las intervenciones de senadores en ese caso, porque se ha dicho cada cosa como que si en Chaco no hay hospital pediátrico, yo no voy a bancar al Garrahan. Cosas claro. que vos decís, dale. Sí, Podés volver a escucharte y retractarte lo que estás diciendo, pero que es real, lamentablemente. Y también para poner un poco sobre palabras qué es el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, puntualmente el financiamiento universitario se refiere a un proyecto casi idéntico al del 2024, con una ley que reabre paritarias que fueron congeladas desde octubre del año anterior y asegura también fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, además de un fondo especial indexado por inflación destinado a incentivar la inscripción en carreras que sean estratégicas, algo que también para nuestro país ha sido siempre común, podríamos decir, o pensado como algo que era obvio y que ahora lo tenemos que volver a discutir. No solo un derecho adquirido o algo que se sabía como propio en la comunidad universitaria, sino que también es un punto fuerte de lo que nos hace un gran país, digamos. Una de las grandes virtudes es la educación pública y dentro de ella, bueno, la cantidad de carreras y de ramas universitarias científicas y obviamente el CONICET, la investigación. Lo hablamos hace muy poquito sobre lo revolucionario y lo impactante que fue cuando el CONICET empezó a transmitir por YouTube todo lo que se estaba haciendo en el océano de Mar del Plata. Bueno, eso es un porcentaje muy pequeño de todo lo que hay dentro del CONICET. Totalmente, así que educación pública como algo que se termina volviendo a discutir en la legislación, pero que claramente para la sociedad sigue siendo importantísimo para nuestra soberanía como país. Y sobre emergencia pediátrica, lo que se hace con esta ley es declarar la emergencia sanitaria en el área por un año, que habilita la compra directa de insumos con financiamiento estatal y además mejora las condiciones laborales del personal de salud, que incluye una recomposición salarial y la exención al impuesto a las ganancias para guardias y horas extras. Además, el artículo 4 de esta ley va a reconocer al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y obliga a garantizar su funcionamiento. Sin más, deja sin efecto la reforma del régimen de residencias médicas que había planteado el Ministerio de Salud hace un par de meses, que lo que hacía era dejar a los residentes en una situación como mucho más precaria de lo que ya estaban teniéndola. Entonces, todo esto votado con una amplia mayoría, mucho más de 2/3, porque 2/3 significa 48 senadores, y todas fueron votadas con 55, 60, 58 votos, así que es un mensaje muy claro. Y la última pregunta disparadora sobre este tema que nos deja para seguir pensando para adelante es que lo que Milei plantea también en el Council of Americas es que quieren quebrar al Estado Nacional los cucas. Bueno, la pregunta es, ¿acaso Milei no está quebrando el Estado Nacional, generando hambre, generando desigualdad, generando pobreza y la ruptura social en nuestro pueblo?
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, la rompiste, Pri. Me quedé un poco sin aire. Creo que a veces me pasa que me emociona un poco y empiezo a hablar medio rápido y agarra la locura. Pero, qué sé yo. Lo que creo que me puso nerviosa, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Que llegó el Chino Rinesi. Buen día, buen día. Buen día, Genia, Chino. Pri, genia. ¿Cómo estás? Bien acá, como se puede, en el marco de esta semana con nada tan terrible, donde pasaron tantas cosas pero bueno, nada, con ganas de discutir, de que hablemos lo que pasa, ¿no? Como dice Eve, como tenemos ahí en nuestra cortina, en nuestro separador para aportar a esta pueblada. Totalmente. ¿Y cómo arrancaste este fin de semana con todo esto que nos ha dejado Milei hasta ayer a la noche, preparando este programa? No, terrible. Ahora vamos a hablar un poquito de esto porque bueno, otro escándalo, ¿no? Alrededor del gobierno nacional, que vuelven a utilizar el Estado y sobre todo las áreas más sensibles del Estado, y algo casi perverso en eso, para hacer caja, para recaudar, y nuevamente Karina en el centro de la escena, ¿no? Karina en el centro de ese dispositivo que es lo que es también lo que más preocupa a Milei. Nuevamente un nuevo escándalo frente al cual en el cual Karina aparece en el centro y frente al cual el gobierno nacional no muestra ninguna reacción. Uh-huh. Pero antes de arrancar con eso, les puedo tirar un chivo súper desordenado. Llego tarde, está todo bien, el programa, pero hay algo que no podemos dejar de decir. Obvio. Que es que este sábado hay nuevamente, lo decimos nuevamente, lo habíamos dicho el sábado pasado, pero en el día de hoy se celebra en el ECUNI el Día de las Infancias, en el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio de la Madre de Plaza de Mayo en la ex-ESMA. Van a poder acercarse familias con sus niños a ver una enorme diversidad de espectáculos, pero ¿para qué les voy a contar yo si lo podemos escuchar de boca de los artistas? Solidarias del ECUNI. Iba a haber talleres, juegos, una feria del libro, muchas cosas. ¿Cuándo? El sábado 23 de agosto a las 15:30. La contribución sugerida son 7.000 pesos, no es excluyente y no se suspende por lluvia. ¿Dónde? En el espacio cultural Nuestros Hijos, en Avenida del Libertador 8151, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos. Los esperamos y las esperamos. ¡Chau! Este hombre se está llevando puesto el país. Bueno, hechas las invitaciones, así que si andan por la ciudad de Buenos Aires o cerca de la ciudad de Buenos Aires, en Avenida del Libertador 8151, en el predio de la ex-ESMA, particularmente en el espacio cultural Nuestros Hijos, se va a estar celebrando el Día de las Infancias. Ese espacio que le fue dado a las madres de Plaza de Mayo, y donde tomaron la definición política que donde había habido tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, no se cree otros espacio de memoria para recordarlos con tristeza y con angustia, cosa que obviamente sentimientos que también están, pero que allí donde había habido tanta muerte y dolor, que también haya alegría, y que sea un espacio donde se trabaje para que los chicos estén mejor, para que el pueblo pueda acceder a distintas actividades culturales que tiene que ver en definitiva con el proyecto que tenían sus hijos. Así que en este espacio cultural Nuestros Hijos, desde el día de hoy, durante el día de hoy, en el ECUNI, Día de las Infancias. Qué lindo. ¿Vale ir solo si no sos infancia, si no tenés infancia? Todos somos un poco infantes, así que podemos ir a disfrutar de
de esta jornada. Como siempre, no se suspende por lluvia, tiene una entrada sugerida, pero que no es excluyente, así que todos y todas invitados e invitadas. Pero como decíamos, ¿no? Esta semana hay un tema que ha tomado mucha relevancia, sobre todo en esta última mitad de la semana, que tiene que ver con los audios de Spagnuolo denunciando el cobro de coimas a laboratorios, un circuito de coimas que terminaba en Carina Milei. ¿Quién es Spagnuolo? Podrá preguntarse alguno. Estos días se ha hecho muy viral, pero Spagnuolo es el exdirector de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y que había tomado mucha trascendencia luego del cruce con la madre de Ian Moche, cuando le dijo que su discapacidad era un problema de su familia y no un problema del Estado. ¿Se acuerdan la perversidad con la que le dijo que por qué él tenía que pagar el peaje, por qué él tenía que pagar estacionamiento y Ian y su familia no? No solo eso, también es una persona muy cercana a Javier Milei y es su abogado personal. Y se filtraron estos audios en el mismo contexto. Recién Pri relatabas las votaciones en las dos cámaras, pero puntualmente mientras se discutía en diputados en el Congreso el rechazo al veto ejercido por Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad. Y vamos a escuchar qué es lo que dicen algunos de estos audios. Son muchos, no los vamos a pasar todos, pero vamos a escuchar algunos de ellos. La gente está chorreando de una manera. A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, muéstrame dinero y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Yo no los jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás. A mí se espaldan y yo ahí ya no tengo nada que ver. Y todo esto que está acá dando vuelta, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los firmes, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, con prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. Bueno, 20, 30 mil dólares, un cachito así al lado del quilombo que están haciendo, dice Spagnuolo, como quien habla de un vuelto. Bueno, ese quilombo parece que asciende a entre 500 y 800 mil dólares por mes. Después la nombra Karina y dice que ella se debe estar llevando el 3, el 4%. En otro de los audios lo nombra a Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional y del círculo íntimo de Karina. Y bueno, este último año Spagnuolo la visitó 3 veces a Karina. Los visitó 7 veces a Lule Menem. También es visitante asiduo de la Quinta de Olivos. De hecho, en el audio que acabamos de escuchar lo menciona
a Javier Milei como Javi. Y nombran a la Suizo también. Es la Suizo argentino, es una droguería que está en el medio de este entramado de coimas y de corrupción. Bueno, este escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se suma a otros anteriores donde Karina también tenía un lugar central. Recordemos, antes de asumir siquiera, en plena campaña, la venta de candidaturas, las coimas en el PAMI, también el escándalo de las coimas en el PAMI, y Libra, como no, donde además del escándalo que de por sí suscita la estafa llevada adelante por el presidente, vuelve a aparecer Karina en el medio como quien cobra peaje para quien quiera acceder a reunirse con su hermano. Karina, el jefe, como le dice su hermano, es nuevamente la terminal de otro escándalo que rodea a este gobierno. Y esto es lo que dice Milei, vamos a escucharlo, sobre el rol de su hermana, sobre el rol que tiene su hermana en su equipo, en su gobierno. Ahí mientras buscamos el audio, porque bueno, ¿se acuerdan? Era el jefe, se la mencionaba en... Mi hermana me marca los límites morales. Entonces, esto es crucial, porque vos muchas veces, vos vas por el camino y te traen ofertas, propuestas, y a veces la mente es muy perversa y vos te haces trampa a vos mismo. ¿Qué fue lo más perverso? Pero digo, es genérico, es genérico. Sí. Entonces a vos te acercan, te hacen propuestas o cosas por el estilo, ¿sí? Y vos te haces trampas en la cabeza como para que querés justificar lo injustificable. O no querés ver, ¿sí? Cosas que sí están y que las podías ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella me marca los límites. Por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Y es la única persona que se anima a decirme la cara, esto está mal. O sea, me lo dice de una, o sea, y si tiene que ser áspera, lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso implica que no tengo forma, ¿sí?, de caminar fuera del sendero correcto sin que ella me lo marque. O sea, y si mi mente me... Morales, le dice Milei, la encargada de poner los límites morales, está complicadísima. Y eso es lo que más preocupa a Milei y al gobierno. Vamos a escuchar ahora otro audio, a ver si Milei dijo algo sobre todo esto. Porque ayer habló en la Bolsa de Comercio de Rosario y abría su presentación diciendo lo siguiente. Y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Por lo tanto, la idea que yo tengo hoy, obviamente que va a ser una charla acorde a este auditorio, que es un auditorio... Bueno, nada. Milei aún no dijo nada, no se pronunció respecto a este escándalo. Lo más parecido que hay un pronunciamiento del presidente sobre el escándalo que rodea a Spagnuolo, su abogado personal, sobre el escándalo que rodea a Karina, su hermana y pieza central de este gobierno, y que, como escuchábamos recién, es quien le marca los límites morales. Lo más parecido a un pronunciamiento que hay respecto a todo esto es el desplazamiento de Spagnuolo de su lugar de director en la Agencia Nacional de Discapacidad. Está justificado en el boletín oficial según las razones de público conocimiento. Eso es todo lo que ha dicho Javier Milei, todo lo más parecido a un pronunciamiento. Y lo cierto es que las razones de público conocimiento son estos audios que acabamos de escuchar y otros más, y lo que venimos hablando. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y ayer se realizaron allanamientos a los domicilios de Spagnuolo, a quien encontraron con una máquina de contar billetes.
Se hicieron allanamientos en la Andis, en la Suiza Argentina, a uno de cuyos directivos se encontraron con $266.000 en efectivo, distribuidos en distintos sobres, también, 7 millones de pesos. A todos ellos les, secuestraron celulares, pasaportes, documentación, pendrives, y hoy les prohibieron la salida del país. Ayer les prohibieron la salida del país. Vamos a ver cómo avanza esto. Lo cierto es que es otro escándalo que tiene en el centro a Karina Milei. Karina Milei, la que le marca los límites morales al presidente, nuevamente en el centro otro escándalo de corrupción. Igual que con la venta de candidaturas, igual que con el escándalo del PAMI, igual que con el escándalo de Libra, y Milei no dice nada. Se ve que las castas no eran los coimeros, que la casta no era los coimeros ni los del sector público ni los del sector privado. Y parece que tampoco son los grandes inversores financieros, según un informe que publicó el economista Gustavo García Zanotti, que da cuenta de que en el mes de julio se gastó casi 4 veces más en el pago de intereses de deuda capitalizable que en jubilaciones y pensiones. Los jubilados y pensionados entonces se ve que sí son la casta. Y este informe que muestra que hay quienes estén en YouTube lo podrán ver, que en el mes de julio se gastaron 17,8 billones con B larga, millones de millones de pesos en intereses de deuda capitalizable, mientras que las jubilaciones y pensiones representan 4,6 millones de pesos. Quienes pueden ver el gráfico, si no se los contamos, es un número el que se gasta en estos intereses de deuda capitalizable, que creció mucho durante el último mes, porque como venimos contando también, se van sucediendo las renovaciones de títulos, y al gobierno le pasan dos cosas. Por un lado, que algunos tenedores de esos bonos de deuda se van yendo porque pierden confianza en la capacidad de este gobierno de sostener la estabilidad del sistema económico, y van sintiendo que el negocio que vienen haciendo desde el principio del gobierno de Javier Milei no va a poder sostenerse, y deciden irse y llevarse eso a dólares, además, como veníamos diciendo desde el principio de que comience este circuito de bicicleta financiera. Y a quienes logran retener solo lo hacen ofreciéndole tasas altísimas. Entonces esos intereses que se van volviendo parte del capital de deuda conforme se van renovando estos títulos, son cada vez más altos para tentar, a los acreedores a que se queden. Todo esto se tiene que terminar. Y ahora, en este momento, en estas semanas, estamos en medio de un proceso electoral. En 15 días nomás se vota en la provincia de Buenos Aires. Y como dijo Axel Kicillof, la gestión es campaña y la campaña es gestión. Y vamos a hacer un brevísimo repaso de todo lo que se hizo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante esta semana. El día lunes, se anunciaron en conferencia de prensa en la gobernación los aumentos al presupuesto de programas y políticas para personas con discapacidad. Lo anunció Andrés Larroque, lo escuchamos que no lo escuchamos hace un rato, así que lo vamos a escuchar ahora, porque es el aumento a políticas para, incentivos para personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos, y a los fondos que reciben estos talleres protegidos y programas y distintas prestaciones por discapacidad, así como otras cosas. Lo escuchamos.
Estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no?, en los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos. También un aumento del 40% en las becas, ¿no?, de todos los programas que atienden a las personas con discapacidad. En el marco de estos anuncios, y esto ya es vinculado al servicio alimentario escolar, lo que vamos a plantear es una nueva línea de equipamiento para las escuelas especiales. Para nosotros es un día muy especial, esto naturalmente era algo muy esperado por todas las personas que son parte y que son destinatarias de estos programas. Lógicamente implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial, pero como decía, es decisión del gobernador Axel Kicillof, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, de sustentar y acompañar, por supuesto, a las personas con discapacidad y, bueno, a todos los sectores que más necesitan, por supuesto, el acompañamiento del Estado. Bueno, ahí lo escuchábamos a Andrés Larroque y vamos a hacer rapidísimo un repaso de otras cosas que fueron sucediendo en la semana, pero el mismo lunes Axel Kicillof anunció que se enviará a la legislatura bonaerense el proyecto para declarar la emergencia en la obra pública nacional en territorio bonaerense para poder así hacerse cargo desde el Estado provincial de continuar las 1.000 obras que abandonó Milei. Hay rutas, hay obras hídricas, 16.000 viviendas, 80 escuelas, la autopista Presidente Perón, 85 centros de desarrollo infantil, todas obras que no solo Milei ha abandonado, que el Estado Nacional ha abandonado, dejando de ese modo no solo esas obras frenadas y la expectativa de que esas obras finalicen truncadas, sino que además hace que cada día que pase con esas obras frenadas se vuelva un poquito más caro después poder retomarlas. Y después estuvo recorriendo el martes en Malvinas Argentinas, inaugurando Centro de Desarrollo Infantil, 19 entregando patrulleros y motos y ambulancias de alta complejidad. En San Miguel también motos, incorporación de 50 agentes a la policía y 529 escrituras. En Tandil, 52 viviendas, 7 patrulleros, 5 camionetas, 14 motos y una nueva ambulancia de alta complejidad. En Villa Gesell, la habilitación de un tramo de la Ruta 11 transformada en autovía. El día jueves, inaugurando una nueva alcaldía penitenciaria en el municipio de Quilmes, y luego en Matanza, inaugurando el Jardín de Infantes, anunciando un paquete de medidas de asistencia financiera, simplificación y alivio tributario para impulsar la producción y acompañar a las pymes bonaerenses, y recorriendo lo que será un nuevo polo donde confluyan las actividades productivas, tecnológicas, científicas, allí en Matanza, cerca de Ciudad Evita. El día viernes estuvo entregando insumos y equipamientos en el Hospital Pena, donde también observó los avances en las refacciones en distintas áreas, si se acuerdan, que fueron muy afectadas durante el temporal, durante la lluvia fuerte de este año, sobre todo la que más relevancia tomó y las imágenes más fuertes, el área de neonatología. Y visitó también la obra de construcción de 2 acueductos. Y estuvo también, esto fue el jueves, en Florencio Varela, inaugurando la escuela secundaria número 15, que es la número 280 desde el inicio de la gestión de Axel Milei en el gobierno de la provincia. Y leía un tuit en estos días, 280, que es la cantidad de escuelas que inauguró el gobernador hasta el día de la fecha en la provincia de Buenos Aires, son más que las semanas que tuvo de gobierno. También estuvo inaugurando una unidad penitenciaria nueva y un centro de salud mental y consumos problemáticos. Y vamos a escuchar un poco lo que decía, es el audio número 12 en el marco de ese acto. Nosotros este 7 de septiembre llevamos nuestra propuesta a las urnas. Todos y todas tienen el mismo derecho a la salud. Nuestra propuesta lo que dice es que queremos un país con más industria, que queremos un país con mejores sueldos,
Creemos que una propuesta de destruir el Estado desde adentro es dañino. Dicen que quieren destruir el Estado. ¿Saben qué es el Estado? El Estado es esta escuela. Y decimos desde acá, desde Florencio Varela, con este gran intendente que es Andrés Watson, decimos: no los vamos a dejar destruir la escuela pública, destruir la salud pública, nuestra industria nacional, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que necesitan tener un país mejor. Bueno, por ese país mejor, con más industria, con más trabajo, con más educación, con más salud, este 7 de septiembre hay que dar el primer paso para frenar a Milei, para frenar el saqueo, la crueldad, para frenar esta miseria a la que someten a todo el pueblo, mientras se enriquece un sector muy chico con la timba financiera y un par se llenan los bolsillos desde las áreas más sensibles del Estado. Como viene diciendo Carmen Arias en las marchas de las madres, es imprescindible que vayamos todos a votar. Hay que ir, hay que elegir para que no elijan por vos y para ponerle un freno a esto. La pueblada que pidió Eve este 7 de septiembre se hace en las urnas. Y nos vamos ahora a una tanda y enseguida volvemos, pero vamos a escuchar antes a Victoria Montenegro el último jueves en lo que fue la marcha número 2471 de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos en tiempo de terror, compañeros y compañeras. Cambiaron la forma nada más. Hay otros modos en los cuales el Estado puede perseguirte, puede hacerte daño, puede asesinarte. Lo están haciendo con los pacientes oncológicos que no tienen sus remedios. Estamos en tiempos de terror y a ese tiempo de terror la militancia que está decidida a construir un futuro se organiza e intenta aportar desde su lugarcito un poco de coherencia, madurez y sensatez. Yo creo, compañeros y compañeras, que es lo que nos toca de cara al futuro. Si hay propuestas individualistas, tendrán que entender que nosotros representamos colectivos militantes que además no aceptan ser espectadores de un momento de terror. Nosotros queremos ser combativos frente a este terror. Nosotros queremos combatir por nuestro pueblo. Nosotros y nosotras vamos a honrar la lucha de las madres, donde sea que estemos. Somos militantes de un proyecto nacional y popular que nunca jamás se va a rendir. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho horas 19 minutos y volvemos con más Pueblada y ya estamos en línea con Macarena Kunkel, con quien vamos a estar hablando ahora en un ratito. Ella, bueno, dirigente política y referente juvenil del peronismo en Florencio Varela, funcionaria en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y vamos a estar hablando un poco sobre estas 15 días que tenemos por delante, y puntualmente terminábamos el resumen de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con todas las cosas que hizo el día jueves que inauguró el gobernador Axel Kicillof. ¿Ya estamos conectados? Decíamos con Pri en la bienvenida que, bueno, Maca también es una amiga ya de la casa. Así es, sí, ya... Otra visitante asidua de Pueblada. Algunos son visitantes asiduos de la oficina de Karina o de Lule Menem. Claro. Otros que no tienen Otros se levantan ese privilegio, les toca ser visitantes asiduos de Pueblada. Pero bueno, vamos a recordar mientras nos conectamos con Macarena, que ya la tenemos, ya está en línea. Maca, buen día, ¿cómo estás? Maca, buen día, compañeros. Ahora sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Acá estamos, les muestro, en el Comando 1 en Florencio Varela. Desde tempranito, el sábado, haciendo campaña. Ahí están los compañeros, San Néstor de fondo, siempre. Ahora me voy a correr para tener un poquito más de silencio, bueno, para mostrarles un poco cómo es la campaña acá en Varela. Hermoso. ¿Salen a volantear ahora? Sí, salimos, bueno, todos los días, de lunes a sábado salimos a volantear puerta a puerta, y armamos mesitas también en puntos neurálgicos donde hay mucho paso de vecinos y de vecinas. Ayer llegaron las boletas, así que ahora tenemos también esa herramienta para ir a llevar con nuestros candidatos. Y bueno, a pleno, lo que hacemos los militantes siempre al margen de la campaña, que es estar cerca de los vecinos y de las vecinas y escuchar, pero que en la época de campaña, bueno, es aún más intenso ese ejercicio. Así es, así tiene que ser, y arrancamos por ahí. Entonces te preguntamos, Maca, ¿cómo ven esas volanteadas, esos casa por casa, ese diálogo con los vecinos? ¿Qué les dicen? Y sobre todo, bueno, ¿cómo hacemos? Ahí, bueno, Carmen Arias viene diciendo jueves tras jueves que tenemos que hacer que todos y todas vayan a votar. ¿Cómo hacemos para que todos y todas vayan a votar? Sí, bueno, en primer lugar eso, ¿no? O sea, resaltamos mucho la importancia de ir a votar, pero en realidad primero tratamos de escuchar porque ese tiempo que pasamos acercándonos a los vecinos y vecinas también es un insumo muy importante para saber cómo nuestros vecinos y nuestras vecinas, en nuestro caso de Florencio Varela, están viendo la situación, cómo la están sintiendo, cómo la están pasando. Si bien en nuestro caso no somos solamente militantes, sino que obviamente también somos argentinos y argentinas que estamos viviendo en primera persona esta situación, pero bueno, venimos nosotros con el bagaje de tener una posición política, una ideología, justamente de ser militantes, entonces lo vemos quizás desde otra perspectiva. Pero nos parece que escuchar es como la
la primera parte. Además, a diferencia de otros lugares, o la particularidad que tiene cada lugar es que en Varela nosotros somos gestión. Entonces, ahí el diálogo se da desde otro lado, porque el poner en valor la gestión local o la opinión que tengan los vecinos y vecinas sobre la gestión local es algo que surge inmediatamente. Y lo mismo con lo provincial. Con lo cual, bueno, tratamos de ir teniendo ese diálogo. Pero después, cuando surgen cuestiones sobre la situación económica a nivel más general, es muy claro cómo la gente la está pasando mal, y hay mucho de esto de yo no lo voté y mira lo que me está pasando, y la jubilación y el salario. Y bueno, y cuando nos encontramos en una casa alguien que opina distinto, lejos de irnos, lo que tratamos de hacer es quedarnos hablando, de agendar ese lugar para volver y para seguir reforzando el diálogo con ese vecino y con esa vecina, que muchas veces, si se da eso, es desde un discurso muy como, bueno, no, porque él vino por la libertad. O sea, no encontramos hasta ahora como argumentos sólidos para decir que alguien nos haya dicho mi vida mejoró en función de este gobierno. Mi vida en términos concretos, en términos de ingresos, en términos de calidad de vida, en términos de las posibilidades que tengo para sostener a mi familia, ni nada de eso. Así que bueno, en eso estamos. Una pregunta más, porque bueno, además también sos una referente juvenil del peronismo en Florencio Varela y en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves puntualmente con los pibes y con las pibas, con los jóvenes? ¿Cómo ves ese diálogo y qué les dirías, qué les querés decir aprovechando este espacio? ¿De qué está en juego en esta elección? ¿De por qué quiera votar? Es cierto que en algunos casos vemos que hay un corte en el que en las personas más grandes, adultos y adultos mayores, es prácticamente unánime el rechazo al gobierno nacional, el decir yo esto ya lo viví, el poner en perspectiva. O sea, en ese caso es unánime. Prácticamente diría unánime, sí. En los jóvenes hay más diversidad, ¿no? Yo no creo esto, al menos nosotros no lo vivimos acá en Varela, de que todos los pibes apoyan a Milei, ni muchísimo menos. Pero sí hay más diversidad, porque a veces uno también se puede cruzar un pibe o una piba que nada, o sea, no tiene que salir a laburar todavía, por suerte, no tiene que manejar la economía de su casa, vive en función de lo que sus ingresos de su familia generan, y está todo el tiempo con las redes sociales y con esta bajada de línea constante que hay de la libertad, de que ellos son los que vienen a garantizar que se termine la corrupción y el robo, y fijémonos todo lo que nos fuimos enterando estos días que vienen haciendo desde Karina Milei y Milei también, por supuesto, con casos de corrupción muy concretos, probados, con audios, con pruebas específicas y demás. Pero bueno, respecto a la juventud y a tratar de impulsar a que vayan a votar, a mí me parece que eso está bastante claro y que es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Decir que en la posibilidad de votar, en la posibilidad de decidir, está el aporte que podemos hacer, y que lo que opinemos, eso lo hablamos mucho con los pibes y con las pibas, como lo que opinemos entre nosotros, en nuestro colegio, en el club, con nuestros amigos, o bueno, incluso en las redes sociales, es una parte, pero que la participación más concreta y la posibilidad más específica que tenemos cada 2 años cuando hay procesos electorales es con nuestro voto. Que entonces el solo hecho de ir a votar es una acción muy concreta que hay que valorarla y que hay que llevarla adelante. Así que bueno, en eso estamos intentando. Maca, buen día. Bueno, primero que nada, qué linda primera imagen la del comando electoral, estar ahí reunida con compañeros y con compañeras para salir en este sábado donde empieza a salir el sol. Sí, qué lindo. Como buenos días peronistas. Y aprovechar a preguntarte, vos en un momento mencionaste la importancia de la gestión provincial sobre esto, para pensar en la campaña que se está desarrollando hasta el 7. Y bueno, esta semana en particular en Varela hubieron varias inauguraciones de la secundaria número 15, de la unidad penitenciaria y del Centro de Salud Mental. Y preguntarte sobre eso, ¿qué mensaje político da Axel, ¿no? con todo esto que viene haciendo en la provincia y en el distrito de Florencio Varela en particular? Bueno, eso nos parece clarísimo respecto a cómo encarar la campaña. Esta campaña la estamos encarando desde pensar que Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires es la fuerza necesaria para frenar a Milei, para frenar la motosierra de Milei, pero que al mismo tiempo el gobierno provincial y encabezado por Axel nos demuestra todos los días que también es posible construir una alternativa. No solamente queremos ser una oposición o una resistencia al gobierno de Milei, sino que como buenos
peronistas que somos, tenemos un proyecto alternativo en mente y que a menor escala lo lleva adelante todo el gobierno provincial, encabezado por Axel, pero acompañado también de grandes y comprometidos compañeros y compañeras, y también muchos intendentes, como en nuestro caso en Varela, Andrés Watson, que también desde la gestión local buscan estar presentes y estar cerca y contener y seguir cuidando los derechos de las mayorías, ¿no? Y también de las minorías más vulnerables. Y eso lo ponemos en valor todo el tiempo. La verdad que en ese sentido Axel nos la hace bastante fácil, porque fíjense que en una sola jornada que vino, inauguró ese edificio de la Escuela Secundaria 15 que lo inauguró en un barrio, La Capilla, que está al fondo de Varela, que además fue el edificio, como ustedes bien dijeron hace un rato, número 280, inaugurado por Axel en 5 años y medio de gestión. Y eso fue una promesa que él le había hecho en marzo de 2023 a los pibes y a las pibas, porque había inaugurado una escuela hermosa, que era la escuela primaria de ese barrio, y la escuela secundaria había quedado pendiente la construcción de la escuela secundaria, ¿no? Esa escuela secundaria no tenía edificio propio, funcionaba en distintos anexos, los pibes tenían que viajar de un lugar para el otro, es una zona rural además, bastante alejada del centro de Varela, y ese día, en ese acto, en marzo de 2023, Axel le prometió a los pibes y las pibas de la primaria, que eventualmente iban a ir a la secundaria, y a los que ya estaban en la secundaria, la construcción del edificio de la Escuela Secundaria 15. En el medio, de todo pasó, y en el medio pasó que Milei ganara, pasó el recorte de fondos, específicamente para la educación, pero bueno, Axel de todas formas, en 2 años logró igual cumplir su palabra y construir un edificio que él mismo lo dijo, creo que es la escuela más linda que construimos de los 280 edificios educativos, que quedó hermosa, que es de primer nivel, inauguró una unidad penitenciaria, entregó patrulleros y ambulancias para el servicio penitenciario, inauguró un centro de salud mental, que era una demanda y un anhelo muy grande que tenían los vecinos de Varela hace un montón de tiempo. Recorrió el ensanche de la ruta provincial 53, que es una ruta que es muy importante, este ensanche que está viendo para la conectividad de nuestro municipio internamente, y también para la salida del fondo de Varela para los otros municipios. O sea, es clarísimo que con hechos muy concretos el gobierno provincial, acompañado del gobierno municipal, está presente y está acompañando a los vecinos y las vecinas. Estoy acá a 3 cuadras de la Casa de la Provincia, que inauguró en julio, que también permite acercar y facilitar un montón los trámites a los vecinos y vecinas de Varela. Yo creo realmente que en Varela el resultado va a ser positivo, pero porque es muy concreta la presencia y el acompañamiento que tiene tanto nuestro intendente, que además es nuestro candidato a primer concejal, como el gobierno provincial. Pero bueno, como decía al principio, esto no se trata de ganar un municipio concreto o de ganar solamente la provincia, sino de entender que esto es un paso y una instancia en el marco de seguir gobernando la provincia de Buenos Aires en favor de los bonaerenses, frenando a Milei y construyendo una alternativa a futuro. Porque no alcanza con que le digamos a los bonaerenses: estamos haciendo todo lo posible para que la motosierra y el recorte de derechos te afecte lo menos posible. Hay que plantear algo a futuro, porque todos nosotros y nosotras como personas necesitamos vivir con la ilusión de que podemos estar mejor, y que no solamente estamos resistiendo, sino que estamos pensando formas para que poder salir de esta situación, pero con una alternativa que nos genere esperanza y que creemos que es la que plantea Axel. Maca, primero saludar a todos los compañeros que están ahí en el subcomando, y a modo de cierre también, y pensando hacia adelante en esto que vos estás planteando ahora, pedirte una reflexión cortita, porque ya estamos cerrando la nota, pero entendiendo qué desafíos le quedan a la provincia para fortalecer la provincia de Buenos Aires y frenar, ¿no?, esta política de ajuste que afecta al conurbano. ¿Qué desafíos tiene la provincia al margen de lo de Milei? No, a mí me parece que la clave va a ser que el gobierno provincial pueda seguir consolidando un apoyo de la población, porque con esa legitimidad y esa representación que puede llegar a revalidar en estas elecciones,
hay una espalda más grande para seguir defendiendo los derechos. Entonces, tanto con apoyo de la población como también con el apoyo que se necesita y que es innegable, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la provincia, porque por más que tenga muy buena voluntad nuestro gobernador, hay más de un poder, y el poder legislativo en la provincia también es muy importante y es una herramienta fundamental para que Axel pueda seguir consolidando un modelo de gestión en la provincia que nos siga dando orgullo. Excelente, Maca. Bueno, muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte, y a todos los compañeros y compañeras en esta jornada de militancia, en esta pueblada militante en Florencio Varela. Muchas gracias, compañeros, que tengan una linda jornada ustedes también, y gracias por el espacio. A disposición. Nos La vemos. escuchábamos a Macarena Kunkel, que contaba todo lo que presentó Axel el jueves en uno de los 3 distritos a lo que fue el jueves en uno de los 5 días de esta semana. Para dimensionar nomás, seguramente es un repaso, va a ser un repaso que dejaremos de hacer en las semanas que vienen, porque ingresamos en el periodo de veda de anuncios oficiales. Pero bueno, todas estas semanas que han sido así, y todas las semanas del gobernador, en campaña, no en campaña, lo vemos viajando, recorriendo, inaugurando, haciendo actos. Así que verdaderamente impresionante. Nos vamos un cachito y volvemos enseguida con nuestro último bloque de Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 37 minutos y volvemos con este último bloque de Pueblada, que mientras nos preparamos para nuestra última entrevista con la que vamos a cerrar el programa de hoy, aprovechamos para saludarlos y saludarlas, que bueno, han estado bastante activos ahí
en el chat. Alicia hace una pregunta bastante pertinente. Nos pregunta quién o cómo se filtraron los audios. ¿Estará tras esto el Calabrés? La visualizo a la bicha cruel refregándose las manos. En fin. Bueno, y es un tema sin duda, ¿no? Obviamente siempre cuando circulan estos audios es porque alguien, los audios no se filtran solo, alguien decide filtrarlos y después, bueno, la celeridad con la que actúa la justicia en comparación con otros casos en los que justamente ocurre todo lo contrario, llama la atención y parece que cada vez que el Poder Judicial y que ciertos tribunales están al frente de alguna cuestión rara, siempre da la sensación de que Mauricio Macri, a.k.a. el Calabrés, según Alicia Barriga, está detrás de eso. Así que veremos, seguiremos, bueno, habrá que seguirse informando, que seguir viendo cómo continúa esta causa en la que, recordamos, Javier Milei aún no ha dicho nada. No se pronunció, no dijo nada. Complicado, porque cuando vos tenés un quilombo de esta magnitud, me imagino que un presidente, alguien tan importante, le pregunta a su abogado qué decir. Pero ¿cómo le vas a preguntar a tu abogado si el responsable de todo este lío es tu persona de confianza, que es tu abogado? Acorralado está Milei en esta situación, la verdad. Así es. Y ya estamos en línea para encarar este último bloque con Diego Nani, quien es intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado provincial de Fuerza Patria por la segunda sección electoral. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos a esta hora. Y bueno, y contarle primero a la audiencia, esto decíamos recién, vos encabezás la lista de diputados provinciales de Fuerza Patria en la segunda sección electoral, que vendría a ser el norte-noreste de la provincia de Buenos Aires. Y preguntarte qué desafíos ves en esta elección, cómo ves ahí el diálogo con los vecinos y vecinas. Mirá, sinceramente es una elección atípica, ¿no? No es una elección más. Y el principal desafío que nosotros tenemos, y más como intendente, cuando digo más como intendente lo digo porque siendo intendente me toca atender obviamente de primera mano a todos los vecinos y vecinas, en este caso de Exaltación de la Cruz, quienes me vienen a plantear lo que provocan las medidas del gobierno nacional, ¿no? Las políticas de Estado que toma como decisión el gobierno nacional y veo cómo afecta, con lo cual lo primero que hay que hacer, lógicamente, es empezar a darle batalla en cada elección, en cada estamento, provincial, nacional, obviamente municipal, que no entre la motosierra en los consejos deliberantes, en las distintas cámaras, y empezar a claramente, ¿no? Empezar a batallar esta forma de gobernar que excluye tanto a nuestros vecinos y vecinas, ¿sí? Por eso digo, generalmente en la elección intermedia la gente se lo toma de otra manera, ¿no? La elección, generalmente el ejecutivo es una elección en la cual la gente elige, quien de alguna manera comanda la administración del municipio, de la provincia, del país, y por ahí se lo toma como con más responsabilidad, pero bueno, la intermedia generalmente es, por lo menos en este pueblo, es vota, por ahí te advierte si es que no le gusta el camino que vas tomando como administración, por ahí te apoya con el voto para que sigas así. Bueno, en este caso me parece que es una elección totalmente distinta y lo primero que hay que hacer es justamente empezar a discutir muy seriamente todo lo propuesto por el gobierno nacional en todos los ámbitos, en todos los ámbitos: salud, educación, producción, trabajo, en absolutamente todo. Diego, buen día. Ahí preguntarte también, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en un mensaje para darle a las personas que hoy están sintiendo bronca, que están sintiendo la incertidumbre que se vive con este gobierno nacional, y más en la segunda sección electoral? Mirá, no puedo dejar de hablar de la situación particular mía.
Yo vengo trabajando desde el Ejecutivo, administrando una comuna, y como te digo, acompaño desde la cosa más chica a lo más importante, a los vecinos y vecinas con decisiones concretas y soluciones concretas. A veces claramente no está a la altura de nuestra posibilidad determinadas necesidades que la gente viene y te plantea, pero lo que sí hay que decirle a la gente es que lo que tenemos que cortar y tenemos que ver, hiciste una gran pregunta, ¿no? Es cómo comunicárselo, cómo hacerles entender a la gente que hay que terminar con la política de la excepción, como digo yo. ¿Qué es la política de la excepción? Y que el intendente se haga cargo de lo que el Estado Nacional deja tirado, ¿no? O sea, si el Estado Nacional determina, decide políticamente que haya cuestiones que no las va a cubrir, llámese salud, educación, infraestructura, lo que vos quieras, bueno, somos nosotros los que, con lo que podemos y dando prioridades, atendemos alguna que otra cuestión. Entonces, a la gente lo que hay que explicarle es esto, a ver, sinceramente no se puede continuar de esta manera, claramente esto es finito, en algún momento nosotros no vamos a tener los recursos para poder reemplazar al Estado Nacional en lo que no hace. Entonces realmente hay que decirle a la gente que hay que tomarlo muy en serio, ¿sí? Lo que se viene, y si la gente lo que vota por sus derechos, vota por tener el pueblo limpio, vamos a lo esencial, ¿no? El pueblo limpio, el pasto cortado, tener cloaca, tener agua corriente significa salud, que los centros de salud estatales atiendan como corresponde con los insumos y pagándole bien a sus empleados, bueno, tener seguridad, ver el patrullero circulando en las calles, ver la sirena, viste, que realmente vos ves la lucecita y te sentís seguro. Bueno, si quieren que eso pase, para eso tenemos que tener recursos y tiene que haber una decisión, obviamente, del Estado Nacional, de que no se quede con la plata, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, como lo hace con otras provincias también, ¿no? Pero en materia de seguridad, a la provincia de Buenos Aires se le dé un montón de plata que le corresponde a la provincia. A la gente hay que explicarle eso. Realmente yo no me pasa, se lo escuché decir a Axel y me hace mucho sentido cómo lo dice. A mí no me pasa que la gente me dice que no quiere obra pública, que no quiere que la atiendan en el servicio de salud público, que no quiere universidad. Nosotros fuimos a la universidad hace 3 años acá y tenemos 1000 alumnos. No me pasa que la gente no quiere eso. Entonces hay que ver por qué vota de otra manera. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, yendo en línea, vos recién comentabas y profundizabas en donde el gobierno nacional ataca, ¿no? Día a día la vida de la gente en la segunda sección, pero en todo el país. Claro, sí. Preguntarte por la otra cara, ¿no? Preguntarte qué políticas del gobierno provincial crees que hay que sostener y profundizar en este contexto de crisis. Mirá, por sobre todas las cosas que me está preocupando muchísimo, porque lo veo con los comercios que cierran, lo veo con que ahí empiezan a aparecer muchas personas que se quedan sin empleo. Obviamente está cayendo mucho, nosotros que somos de un pueblo, cae mucho la economía circular de adentro del pueblo, ¿no? Vos lo ves en los comercios, lo ves en la gente que anda por la calle, lo ves obviamente en aquel que hace una changa, ves como aquel que o te cortaba el pasto, te cuidaba un pibe o lo que fuere, ya no tiene ese laburito. Lo primero que hay que hacer es trabajar en la parte productiva, de laburo, y que realmente se empiecen a dar las condiciones para que volvamos a tener primero la cultura de trabajo que nosotros siempre tratamos de que se lleve adelante, y por supuesto la dignidad para poder llevar el pan a la mesa, la tranquilidad que te genera obviamente tener un ingreso digno, tener un trabajo, cómo te presenta vos de cara adentro con tu familia. Bueno, a ver, me preocupa muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a discutir este tema de las importaciones, que desafía tanto a la producción local. Vos tenés las centrales de correo tapadas de productos importados que compran por páginas de internet, o aplicaciones o lo que fuere. Yo soy medio no soy muy de usar esas cuestiones, entonces soy ignorante en la materia, pero digo, estamos perdiendo obviamente la producción local, el trabajo, ¿viste? Lo primero que tenemos que atacar me parece que es eso, porque sinceramente esto va de Guatemala a Guatepeor, O sea, lo veo a diario con los currículum que me llegan, los pedidos de laburo, los comercios que cierran, como recién te decía. El otro día hablaba con una peluquera que dice: Diego, decí que yo tengo la peluquería en mi casa, que esto, que el otro. Voy a atender 2 personas. Estamos hablando de
¿viste? De un servicio que generalmente los pueblos funciona. Clarísimo. Diego, para cerrar, porque ya se nos va el programa, pero preguntarte, bueno, en estos diálogos que comentás, que relatás, ¿qué le decís? Y que también que aproveches el espacio para transmitir a aquellas que bueno, que están dudando, que no están 100% convencidos de ir a votar, que quizás necesitan ese empujoncito, que seguramente están enojados, indignados con muchas de las cosas que están ocurriendo, pero bueno, ¿qué les decís sobre la importancia de participar este 7 de septiembre en las elecciones? Mira, generalmente se lo digo a mis vecinos y mis vecinas de Exaltación de la Cruz, quienes tenemos más responsabilidad, obviamente, sobre las políticas de Estado, sobre la administración del Estado, etcétera, etcétera. No nacimos de un repollo, somos de esta sociedad y lo sufrimos al igual que ellos. Y de repente tomamos la decisión de involucrarnos con determinadas cuestiones para que, por ejemplo, en un pueblo chico realmente tengamos la posibilidad de traer la universidad, porque si no acá no tenías posibilidad de formarte en una instancia terciaria o universitaria. Bueno, eso cómo se hace, vos tenés arraigo, querés tu pueblo, te comprometés, te involucrás, laburás y lo haces. Y a la gente le digo siempre esto. Cuando empiezan a hablar de que no, la política me decepciona, yo no soy político, todos somos políticos, la política es una herramienta. De repente la política partidaria de algún sector puede decepcionarte en algún momento, pero participar hay que participar siempre, porque sinceramente es lo que le va a dar a las futuras generaciones, obviamente, la posibilidad de tener de alguna manera igualdad de posibilidades, una mejor vida, desarrollo de los pueblos. Entonces, y eso está en el voto de la gente, no está solamente en la capacidad del que gobierna. Por eso hay que votar, siempre hay que participar, siempre hay que involucrarse, siempre nosotros decimos que bueno, somos todos responsables obviamente de lo que pasa. Nosotros no renegamos de la gente que votó a Milei, nosotros no renegamos, la gente vota, la gente elige, claramente Milei no le cumplió a nadie, bueno, y nosotros también tenemos que terminar con este tema de que nosotros hemos pagado los errores cometidos. El peronismo siempre paga los errores que comete. Y nosotros estamos para, obviamente, trabajar y salir de esta situación en la que nos metió Milei. Tenemos que dejar de victimizarnos, dejar de lamentarnos, estamos para laburar. Tenemos nuevos referentes, tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, hay cosas que hemos hecho mal, pero como te dije recién, nosotros ya pagamos por lo que nos equivocamos y me parece que hay que ser para adelante. Clarísimo, Diego, Nani. Te agradecemos y bueno, trabajaremos todos para que así sea, para que el peronismo le vuelva a tocar hacerse cargo de esta situación. Así será. Y ahí estaremos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Igualmente. Hablamos con Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz y primer candidato a diputado provincial de Fuerza Patria en la segunda sección electoral. Y se nos fue otro programa. Se nos va, pero antes de irnos, como siempre, los pertinentes agradecimientos a quienes hacen que este programa sea posible, a Gustavo y a Ailén con la operación de sonido y cámaras respectivamente, a Joaco Benítez y a Kevin Lobruno por la producción de este programa, y ante todo a toda la gente que nos está escuchando, a la audiencia que nos acompaña sábado a sábado para seguir haciendo Pueblada. Nos vamos con Triunvirato Ambiental y nos vemos el próximo fin de semana para seguir el legado de hacer una Pueblada. Pero hacen falta voces, hacen falta muchas voces y también hace falta que vayamos formando